1. Aparato urogenital de hembra y macho. Vamos a ver en este momento la explicación de lo que es el aparato urogenital de la hembra. Sepan que para estudiar el aparato urogenital de la hembra es fácil dividiéndolo en dos secciones importantes. Una, la primera sección, corresponde a las gónadas. Las gónadas son las glándulas que van a determinar el comportamiento sexual y reproductivo en la hembra y en el macho. Así de que en este tema debe quedar muy claro lo que son órganos homólogos. De tal suerte que cuando hablamos de órganos homólogos, diremos, si en la hembra existe esta estructura, en el macho hay una equivalencia y viceversa. Así de que la primera sección que vamos a estudiar son las gónadas, en el caso de la hembra, los ovarios. Resulta que gónadas en hembra y macho, no importa la especie, puede ser incluido en la especie humana. Las gónadas son glándulas de secreción mixta. Eso nos permite diferenciar otro grupo glandular que corresponde a las glándulas sexuales accesorias. Resulta que en hembra y macho, o en la mujer y en el hombre, aparte de las gónadas, existe un grupo que se llama glándulas sexuales accesorias. Las glándulas sexuales accesorias, a diferencia de las gónadas, son de secreción externa, es decir, exocrinas. Por eso las separamos, ¿no es cierto? Entonces entendamos lo siguiente, las voy a mencionar de una vez. En una hembra, las glándulas sexuales accesorias casi todas son microscópicas, pero se pueden ubicar. Ellas, las glándulas sexuales accesorias, en la hembra se ubican en el endometrio, es decir, la capa interna del útero. En este instante debemos saber que el útero tiene tres capas, en orden de superficial a profundo: perimetrio o capa de cubierta, miometrio o capa muscular que le da la forma y la resistencia, la dureza y se puede contraer, y el endometrio o capa de recubrimiento interno. Entonces en el endometrio encontramos un enorme grupo incontable de glándulas endometriales uterinas. Son exocrinas, secretan moco. Vamos al siguiente grupo de glándulas sexuales accesorias de la hembra, se ubican en el cérvix, es otra parte que pertenece al útero, cérvix o cuello del útero, y se les llama glándulas endometriales cervicales o del cérvix, y también secretan moco. Estas dos secciones últimas que vemos acá en el aparato genital, sabiendo que los ovarios siempre van hacia adelante, y esto es la vulva, ¿no es cierto?, ha sido en este dibujo representada como si se hubiese abierto, incidiendo la comisura dorsal de la vulva. Entonces vemos acá la vagina, en ella existen las glándulas vaginales, secretando moco. Y este último compartimiento acá, ven que está separado de la vagina por unas estructuras que mencionaré más adelante. Ese vestíbulo vaginal, así se llama esa última parte, presenta las glándulas vestibulares mayores, que las vemos acá representadas en las paredes, porque hemos abierto de esta manera a esa sección del tracto genital, estarían acá en las paredes, y las glándulas vestibulares menores que irían justo en el piso por donde la orina hace su recorrido desde este orificio, que es el uretral externo, hacia el exterior. Entonces concluimos que hay glándulas endometriales uterinas, glándulas endometriales del cérvix, glándulas vaginales y glándulas vestibulares menores y mayores, todas ellas secretando moco. La característica química, la composición de ese moco varía en cada una de esas secciones, varía, porque debemos entender lo siguiente: en el útero es donde se va a desarrollar el feto, pero para que él se desarrolle debe haber inicialmente un proceso de implantación de un óvulo fecundado en ese endometrio. Ese útero entonces es muy rico en nutrientes con ese moco que contiene, mientras que el moco del cérvix es un moco increíblemente viscoso que forma lo que se llama el tapón cervical, manteniendo completamente cerrado
ese cérvix o cuello del útero. Siempre permanece cerrado ese cérvix. Vamos a entender ahora más adelante que este cérvix es una válvula natural de paso increíblemente fuerte. Me atrevo a decir que es de los esfínteres más poderosos del organismo, ¿no es cierto? Lo mismo un esfínter de pezón, son los más poderosos esfínteres del organismo. Y permanece cerrado, solo se abrirá en dos momentos el cérvix. Es en el momento del celo para permitir la entrada de los espermatozoides para llegar a este punto que se llama salpinge o trompa uterina o trompa de falopio. Se abre en el momento del celo o se abrirá después de un tiempo de gestación, se abre en el momento del parto. De resto, ese cérvix fácilmente palpable por vía rectal, porque es muy duro, su apariencia de cilindro hace que sea muy fácil de reconocer en una palpación rectal con un barrido sobre el piso de la pelvis y se encuentra muy fácil. Entonces tenemos que todas las glándulas sexuales accesorias de la hembra secretan moco. ¿Que cómo las busco? Muy fácil, solamente ubique el lugar donde ellas están, pero sepa que son microscópicas. En piezas frescas sí es posible ver los orificios de las últimas glándulas que les mencioné, que son las vestibulares mayores y menores. Hay una glándula que no podemos olvidar en el grupo de glándulas sexuales accesorias, que también es exocrina, y es la glándula mamaria, ¿no es cierto? Ella ya no secreta moco como todas las demás, sino que obviamente sabemos ya cuál es su secreción. Bueno, entonces hablemos de las gónadas. Y luego, el segundo bloque para estudiar será el tracto genital. Y asimismo se puede estudiar después el aparato urogenital masculino. Primero estudian todo lo que corresponde al testículo, todas las cosas, toda la parte teórica, todo eso. Y después pueden ya estudiar el resto, que es el tracto genital. Hablemos entonces de los ovarios, sabiendo que los homólogos son los testículos. Los ovarios. Notan ustedes que están fijados firmemente a los cuernos del útero. No importa qué apariencia tengan los cuernos del útero. Aquí les trato de mostrar cómo es la forma del útero de un bovino, cuyos dos cuernos, derecho e izquierdo, ¿no es cierto?, tiene la apariencia de un ariete, de los que usaban por allá en el medioevo para romper las puertas, tiene esa forma, ¿no es cierto?, y como siempre los ovarios ubicados en el extremo de cada cuerno. Los cuernos de útero de una yegua notan que son rectos, da la apariencia del útero de una T mayúscula. Pero estamos estudiando también hembras multíparas, estamos hablando de hembras porcinas, y seguramente en un futuro ustedes sabrán cómo es en una hembra canina, en una hembra felina, son hembras multíparas. Entendiendo que unípara es la que tendrá una cría en el parto. En ello incluimos al humano, ¿no es cierto?, a la mujer. Hembras multíparas tendrán más de una cría en el parto, y que eso sea la regla, ¿no es cierto? No podemos incluir a una yegua o una vaca que de repente tuvo dos crías en el parto y ya se volvió multípara. No, sigue siendo una hembra unípara. Son eventualidades que no hacen que nos cambien las normas para la generalidad. En cuanto a los ovarios, acá con este dibujo que representé en este pequeño cuadro, quiero mostrarles las diferencias también en forma y tamaño, ¿cierto?, en forma y tamaño de los ovarios. El ovario equino es muy grande, redondo, y grande quiero decirles que en vida normal, en una hembra sana, equina, con completa madurez sexual, sus ovarios tienen el tamaño de una pelota de tenis. Incluso pueden ser ligeramente más grandes. Así de que por palpación rectal en una hembra equina es increíblemente fácil encontrar los ovarios. Son muy grandes, siempre pendulando de la pared abdominal dorsal, entrando a la cavidad pelviana si no hay preñez. Son redondos y presentan una depresión muy fuerte, muy evidente en las disecciones. En este curso me permití utilizar también aparatos urogenitales de hembras equinas, porque, como les digo, lo que ven en una especie es igual en las demás.
Entonces ven una fuerte depresión en ese ovario equino, a la que se le llama fosa de la ovulación. Recibió ese nombre porque justamente por ella va a emerger el óvulo maduro que ha producido ese ovario para que sea fecundado. Sale por ahí, ¿no es cierto? Mientras que los ovarios de las demás especies, incluida la hembra bovina, fíjense que son más pequeños comparando con una hembra equina, son más pequeños y la forma es alargada, ¿no es cierto? Son alargados. Y qué curioso, no vemos esa fuerte fosa de la ovulación. Eso implica que en los ovarios de las demás especies vamos a notar que el óvulo que está listo para ser fecundado emerge por cualquier parte de la superficie del ovario. Repitiendo, mientras que en hembras equinas el óvulo es forzado a salir siempre por esta fosa de la ovulación. Bueno, entonces les cuento que el ovario, para cumplir las funciones sexuales y reproductivas en la hembra, tiene lo que conocemos como el ciclo ovárico. ¿Sí? El ciclo ovárico son una serie de pasos que ocurren internamente dentro de esa glándula para producir óvulos y para producir hormonas. Entonces tenemos lo siguiente. Para saber del ciclo ovárico, que el promedio en medicina veterinaria, en el reino animal, el promedio de un ciclo ovárico completo es de 21 días. Ese es el promedio, obviamente puede extenderse o acortarse dependiendo de la especie, pero el promedio general en el reino animal es 21 días. Mientras que sabemos que en la mujer el promedio del ciclo ovárico está en unos 28 días, eso si no estoy mal, o sea, es más largo. Entonces, sepan que el ovario, al igual que el testículo, externamente presenta unas capas o envolturas. La capa más superficial del ovario, así como ocurría con el útero, que hablábamos de que el útero tiene una capa que le da un brillo, ¿no es cierto? Una capa muy delgadita externa que se llama perimetrio. En el ovario vamos a encontrar una túnica, lo mismo en el testículo, igualito en el testículo, una túnica y una vaina que se llama la túnica vaginal visceral, que es la más superficial, túnica vaginal visceral. Simplemente, como me decía mi maestro, el doctor Juan Tobos, para que sepan de qué estamos hablando, esa túnica es tan delgadita que asuman que es la que le da el brillo a esa gonada. Hablo de ovarios y hablo de testículos, la tienen ambos. Ahora, cuando yo hablo de túnica vaginal en machos, los estudiantes se confunden. Y es debido a que la palabra vaginal no se refiere a vagina. Yo mismo tuve esa confusión y mirando el diccionario médico, vaginal se refiere a envoltura. Eso significa vaginal, envoltura. Así de que hay túnicas vaginales en la hembra y en el macho. En este caso les estoy diciendo que ovarios y testículos, la primera envoltura es la túnica vaginal visceral. La segunda envoltura es muy gruesa y la notan en la disección, y es increíblemente gruesa, ¿no es cierto? Se cortaron algunos testículos y algunos ovarios, y esa envoltura que le da la forma a esas gónadas es la túnica albugínea o túnica blanca. Les recuerdo que muchos términos vienen del latín y del griego, así de que del latín el prefijo albus significa blanco, ¿no es cierto? Túnica albugínea o túnica blanca en testículos y en ovarios. Ahora sí, solo en ovarios, bajo la túnica albugínea, que es esta capa gruesa que vemos ahí, existe un epitelio que traté de representar acá, un epitelio que se llama epitelio germinativo, lo mostré en línea punteada roja. Ese epitelio germinativo, evidentemente, acá en nuestras mesas de anfiteatro no lo vamos a ver. Es microscópico. Está bajo la túnica albugínea del ovario, ¿no es cierto? Ese ya no está en el testículo. Ese epitelio germinativo, así se llama, epitelio germinativo, bajo la túnica albugínea del ovario, tiene la función de desprender óvulos inmaduros. A los óvulos